Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada. Como siempre, cada jueves a las 8 de la noche nos transmite 1900 Radio en línea y los viernes son viernes de charla porque encontrarán en todas las plataformas de podcast un nuevo episodio. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor en la editorial Kazam-A. Y bueno, ya estamos cerca del Día del Cariño, será este próximo lunes 14 de febrero y es una excelente fecha para que ustedes compren los libros de nuestro patrocinador Kazam-A, que por cierto tienen el 15% de descuento en todos los títulos de su catálogo para que ustedes puedan elegir ese libro que tanto desea su pareja o, por qué no, también su futura novia. Pueden ver el catálogo en www.kazama.com o comunicarse con la editorial al número de WhatsApp 4409-2290. Muy bien, en este episodio abordaremos el tema de los clichés literarios, también conocidos como lugares comunes. ¿Y qué es esto de los clichés? Bueno, en general, un cliché es una estructura que se repite hasta la saciedad dentro de una obra literaria. Le llaman también lugares comunes porque aparecen comúnmente en distintas obras. Vamos a ver algunos de ellos durante todo este episodio, pero antes de enumerarlos uno a uno, quisiera que debatamos un poco acerca de por qué existen estos clichés. Debemos evitarlos, debemos buscarlos o imitarlos de alguna manera. Bueno, lo primero es, existen porque funcionan, ¿sí? También existen y se repiten y son tan comunes precisamente porque a la gente le gusta. Sin embargo, también son tan comunes que de alguna manera demeritan la calidad literaria de lo que estamos haciendo. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Si usted es un escritor que nos está oyendo y encuentra que en su obra hay alguno de los clichés que a continuación vamos a comentar, no quiere decir que su obra no sirva, no quiere decir que su obra va a ser rechazada por cualquier editorial. Simplemente es un lugar común. Si su obra presenta uno o dos de estos lugares comunes y además no es de una manera tan precisa o relevante en la trama, bueno, pues no hay ningún problema. Al contrario, eventualmente puede ser precisamente un lugar cómodo para el lector que de hecho lo haga, que le guste un poco más la obra, porque ¿por qué no? Hay lectores que gustan de estos clichés porque digo, se usan porque funcionan y porque gustan. Ahora bien, si toda la obra que usted está escribiendo gira alrededor de estos clichés y usted detecta que varios de ellos están presentes, entonces sí lo invito a que reflexione qué tan original, qué tan bien planteada y resuelta está su obra. ¿Está usando la salida fácil? ¿Está cayendo en lo mismo de siempre? ¿Qué diferencia especialmente su obra de cualquiera otra de los seguramente miles o cientos que caen precisamente en estos clichés? Es ahí precisamente donde vamos a encontrar la diferencia entre una obra que tal vez se vaya a vender en un año o aquellas que persisten décadas en la historia de la literatura. Por otro lado, muchas veces también algunas personas he visto que promueven estos clichés precisamente como una especie de ingredientes mágicos para escribir bien. Creo que ya lo he comentado anteriormente en este podcast, pero yo participo en muchos grupos de Facebook de escritores latinoamericanos y me llama la atención que constantemente están pidiendo no solo opinión sobre sus obras, sino de alguna manera una receta mágica, una opinión, tips, consejos para escribir la mejor novela o para escribir un buen cuento o un buen poema. Lo primero es que no existen tips ni ese tipo de consejos. Si alguien los tuviera en un solo libro, este libro sería bestseller y todos tendríamos una copia de ese libro en casa y todos escribiríamos obras dignas de plasmarse en la historia de la humanidad.
cosa que obviamente no existe. Así que encontrar o ver en estos clichés recetas mágicas es tal vez lo peor que podamos hacer. Por el contrario, la misma palabra cliché ya nos denota algo negativo, algo de lo que más bien debemos huir en vez de buscar repetir o plasmar en nuestra obra. Por último, hablarles o comentarles que los clichés que vamos a desarrollar en este episodio no son ni de cerca una lista definitiva de todos los clichés que existen, y la forma en que los organicé, que fue aquellos clichés relacionados con la trama, con los personajes o con el tipo de escena que presentan, no es una clasificación académica, ni formal, ni la única que existe. Por el contrario, es una organización que yo utilicé para los fines de este podcast. Así que, si les gusta el tema, los invito a investigar más. Hay gran cantidad de videos, de podcasts acerca de este tema que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a comenzar a hablar acerca de los clichés de la trama. En otras palabras, aquellas tramas, historias, nudos o problemas que suelen repetirse y encontrarse en gran cantidad de obras. Y como siempre, pues yo mezclo de alguna manera la literatura con el cine y la televisión, porque me gustan. Al final todas son obras narrativas o que desarrollan una historia. Uno de estos clichés de trama es la amnesia. En otras palabras, aquel protagonista que pierde la memoria y debe hacer algo para recuperarla. Tenemos, por ejemplo, aquella película de Memento. Hay otra película que recuerdo también, las primeras no sé cuántas citas o algo así, que es cómica, creo que es Adam Sandler, no recuerdo. Pero hay una gran cantidad de obras que tratan de esto, recobrar la memoria de alguna manera. Otra trama muy usual que se vuelve cliché es la apuesta. Una historia que empieza con la apuesta. Más adelante espero yo que abordaremos en este podcast el tema de los cuadros actanciales, pero en los cuadros actanciales se habla de un destinador. El destinador es aquella persona, situación que lleva al personaje principal a enfrentarse a su aventura, a desarrollarla, digamos, de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, en El Hobbit es precisamente Gandalf quien llega y lo saca al personaje de la tranquilidad en la que vive y lo mete en una aventura. En ese caso, Gandalf es el destinador. Bueno, cuando el destinador de la historia es la amnesia o es una apuesta, no es nada nuevo. Es algo que ya hemos visto infinidad de veces y que valdría la pena replantearnos si estamos haciendo algo nuevo o es simplemente una readaptación de algo viejo, que no tiene nada de malo hacer una readaptación de algo que ya existe. Como muchos dicen, desde la época de los griegos no hay nada nuevo, y bueno, especialmente yo creo que eso es cierto, pero sí creo que se le puede dar cierto enfoque, cierto énfasis, personalidad, voz, que lo diferencie de cualquier otra obra ya conocida. Otra trama que cae ya en un cliché es seguir el camino, que nuestro personaje tenga un camino que seguir para alcanzar su objetivo. Un ejemplo básico en esto es, por ejemplo, la novela Siddhartha de Hermann Hesse, donde el personaje precisamente hace una búsqueda de la sabiduría, yendo literalmente buscando su propio camino o hacer su propio camino para encontrar su propia versión de la sabiduría. No es nada nuevo. Hay muchos libros de desarrollo personal, por ejemplo, que utilizan precisamente este cliché y bueno, ahí están, venden bastante, es lo que usted quiere, bueno, pues tal vez lo pueda utilizar, pero sepa que no está haciendo nada nuevo. Otro cliché es encontrar a la familia perdida. Muchas obras, muchas novelas, sobre todo testimoniales, hablan de este tema, así como también de la rivalidad entre hermanos, un tema tan viejo y tan conocido como Caín y Abel. No hace mucho, de hecho, acabo de ver una película en Netflix, lamentablemente no recuerdo el nombre, que precisamente hablaba de eso. No es nada nuevo.
Otra vez, le va a dar a usted cierto cambio, cierta adaptación, lo va a traer a nuestra época 2022, va a agregarle algo, perfecto. Pero al final, pues que no quede en lo mismo de siempre, que no sea Caín matando a Abel y obteniendo un castigo eterno, porque bueno, pues básicamente es lo mismo de siempre. Otra trama de cliché es que todo fue un sueño. Se desarrolla una historia y de repente es tan fantástica, tan fantasiosa que ¡pum!, se despierta el personaje principal y, oh sorpresa, era un sueño. Básicamente esa es la trama de, por ejemplo, Niebla de Miguel de Unamuno o, por ejemplo, de la Divina Comedia. Si ustedes recuerdan, en el caso de Niebla, el personaje no es literalmente un sueño, pero cuando termina de hablar con el personaje principal, con don Miguel de Unamuno, en su personaje dentro de la novela, se desvanece en la niebla y más o menos pareciera un sueño. Vamos a hablar que esta novela también cae en otro cliché más adelante, pero tenemos el caso de la Divina Comedia donde literalmente eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Dante despierta y se da cuenta que todo eso fue un sueño, pero se da cuenta también, o al menos hay algún objeto, alguna cicatriz o algún dato, alguna pista de que sí pudo haber sido verdad su sueño, y entonces decide mejor cambiar su actitud para que el sueño haya tenido algún impacto en su vida. En el caso de Dante, por supuesto, es cambiar su forma pecaminosa de vivir después de la muerte de Beatriz para ganarse así al menos el purgatorio y poder tener la esperanza de compartir con ella la vida eterna. Otra trama de cliché es el problema sin solución, que al final sí tenía una solución lógica, ¿sí? Es el personaje que está ahogado en el vaso medio lleno y no ve la mitad vacía, por así decirlo. Siempre que hablo de este cliché menciono una anécdota personal. Con mi hija hace unos años fuimos a ver, creo que fue la última película de los Avengers, donde, espero que no sea un spoiler, creo que ya medio mundo la ha visto y sabe qué es lo que pasa, donde al final uno de los personajes principales se pone el guante que tiene todas las gemas del infinito y truena los dedos para revivir a la mitad del universo que ha muerto. Sin embargo, esto le toma tantas energías que el personaje muere. Y bueno, eso desencadena un mundo paralelo, un universo paralelo, lo que ustedes quieran. Todos están tristes porque se murió ese personaje. Y en ese momento mi hija me voltea a ver en el cine y me dice: papá, ¿y por qué no el personaje simplemente truena los dedos otra vez y se salva? Y pues sí, tiene razón. El tipo tiene en su mano todo el poder del universo, las no sé cuántas gemas del infinito y de no sé qué. Era tan simple como volver a tronar los dedos. Usted me va a decir, sí, pero ya no tenía energía, pero es que eso ya no importa porque de hecho sí hay todavía, que es otro cliché por cierto, un buen rato donde el personaje llora, se despide, habla, da sus últimos mensajes. En vez de hacer todo eso hubiera tronado de nuevo los dedos y se hubiera salvado. Pero entonces no tenemos el drama, ¿verdad? No tenemos la tragedia. Pero si lo pensamos, tenía una solución lógica y fácil, ¿verdad? El triángulo amoroso es otro de los clichés de toda la vida, especialmente en las obras románticas juveniles, donde tenemos obviamente una persona enamorada de otra y esa otra de otra, y bueno, en fin, son tres que se están disputando el amor. No es absolutamente nada nuevo. Recordemos la novela Las penas del joven Werther de Goethe, que precisamente desarrolla ese tema, ¿verdad? Cómo Werther está enamorado de una persona, de una mujer, pero él tiene una personalidad poco desarrollada, digámoslo así, es más bien introspectivo, es tímido, no se atreve a conquistarla. Su mejor amigo sí, aunque no saben que se trata de la misma chica. Cuando se enteran, Werther decide sacrificarse, suicidándose, para que su amigo pueda ser feliz con la amada de los dos. Que por cierto, no recuerdo si alguna vez lo he comentado en este podcast, pero la novela fue satanizada en su época
porque llevó al suicidio de muchos jóvenes que, por lo visto, en la Europa de finales del siglo XIX estaban enfrentando una situación similar. Y precisamente esa oleada de suicidios es la que lleva después a otros científicos sociales a investigar el tema, y de hecho de ahí va surgiendo las ciencias sociales, pero no es tema de este episodio. Otra trama bastante usual es la de un sueño que revela el futuro. Tenemos, por ejemplo, un poco encaja ahí la Divina Comedia, donde regresamos a que todo fue un sueño. Tenemos también el tema del amor prohibido, especialmente prohibido porque las familias se odian entre sí, entre los que se aman. El típico y clásico ejemplo de Romeo y Julieta de Shakespeare, todos lo conocemos, o donde hay un obstáculo usualmente relacionado con que los dos que se aman suponen o creen que son parientes, usualmente hermanos o medio hermanos. Ese cliché se encuentra, por ejemplo, en la novela Los Nazarenos de José Milla, no en los personajes principales, sino en los personajes secundarios de Doña Violante y Don César, que descubren que a pesar de ser de familias distintas, uno de ellos fue adoptado, lo cual por cierto es otro cliché, sin saberlo, y descubre que al final pertenece a la misma familia que Doña Violante, así que a pesar de que están dispuestos a enfrentar a sus familias por amor, no pueden hacerlo dado que el problema genético hay entre ellos. La profecía que revela el futuro, muy parecido a lo del sueño, pero tenemos aquí uno de los más grandes clásicos de la literatura universal, Edipo Rey, de Sófocles. Este drama clásico de la antigua Grecia nos habla de eso precisamente, ¿verdad? Como Edipo sabe que tiene una profecía en la cual él mata a su padre y tiene hijos con su madre, y al intentar huir precisamente de esa profecía del oráculo de Delfos, termina precisamente cumpliéndola. Otro cliché es el drama de instituto. Este es actualmente uno de los más en boga, precisamente, sobre todo en adaptaciones cinematográficas o de televisión también. Está muy de moda, donde por supuesto tenemos otros personajes cliché también, como la chica nueva, que debe adaptarse y sobresalir, o el popular, que es una buena persona, pero tiene un noviazgo con la popular mala, o el popular que también es malvado y le hace la vida de cuadritos, como diríamos, la vida difícil, a la chica o el chico nuevo, o a los nerds, a los estudiosos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, actualmente, ahorita a inicios de febrero, están promocionando mucho en Netflix una serie llamada Estamos Muertos, que no solamente utiliza este cliché del drama de instituto, sino que también utiliza otro que está muy de moda, que es el de los zombies. Y hablando de clichés de moda, por ejemplo, se me ocurren un par. Uno es, como digo, el del virus, ¿verdad? Sobre todo en esta época de pandemia de COVID-19, tenemos gran cantidad de temas relacionados con un virus que se sale de proporciones, que se vuelve una pandemia, ya sean zombies, ya sea una enfermedad. También el tema apocalíptico se ha vuelto un cliché de moda. También, aunque creo que ya está pasando, el tema de los superhéroes, y esto lleva a otro trama de cliché, que es preguntarse o descubrir que se tienen superpoderes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el personaje normal, cotidiano, que descubre de un día para otro que lo mordió una araña radioactiva, que fue elegido, etcétera, pero que descubre que tiene poderes? Y otro cliché que estuvo de moda, por suerte ya vamos saliendo de él, es el del niño mago. Obviamente aquí hay una referencia clara y directa a Harry Potter, ¿verdad? Harry Potter comenzó con el cliché, no fue tanto el cliché, aunque por ahí hay varias personas que comentan que realmente Harry Potter en sí es también una adaptación de otras obras, pero realmente fue el que alcanzó la fama, y después de él se volvió una cuestión pues de mucha copia realmente. Eso es a lo que quiero decir. Luego tenemos los clichés por escena. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que no es tanto la trama,
que pudiera llegar a ser original, no un cliché, pero la escena en sí a veces sentimos que es necesaria, que sin ella no está completa la obra o que de alguna u otra manera va a agradarle más al lector o va a, no sé, a hacer más clic con nuestros lectores, por así decirlo, se van a identificar más con la obra. A ver, algunos ejemplos. La escena de sexo o acción de relleno. Muchas veces la trama se desarrolla de buena manera, no hay necesidad de realmente una escena de sexo, pero sabemos que el morbo, los lectores, peor sobre todo si va a ser una adaptación cinematográfica, es casi que eso, se exige esa escena de sexo, a veces con desnudos, semidesnudos, para dar a conocer al actor o la actriz, no sé. Entonces, la obra pudo haber estado perfectamente bien, pero meten esas obras de sexo o de acción de relleno. Usualmente una persecución, puede ser a pie, en carro, donde suceden explosiones, habilidades para cambiarse de vehículos, etcétera, pero que realmente no aportan nada a la trama en sí. Otra escena, o llamémoslo también un capítulo que solemos poner de relleno, son los capítulos etnográficos, arquitectónicos o climáticos. Esto sucede sobre todo en las novelas. Y de hecho, acá sí puedo detenerme un momento y comentarles que esto es una herencia directa de las novelas románticas del siglo XIX, porque en aquella época solían publicarse por capítulos en periódicos y se le pagaba al autor por cada publicación. Entonces, muchas veces los escritores, para agenciarse un poco más de fondos de dinero, escribían larguísimos capítulos históricos. Por ejemplo, en Los Miserables, más o menos a la mitad de la obra, hay enormes capítulos que desarrollan el tema de Napoleón Bonaparte y de toda la historia francesa, que realmente no vienen al caso. Están ahí única y exclusivamente porque al autor le pagaban más por cada capítulo que escribía. Lo mismo pasó en América Latina, por supuesto. A veces eran capítulos de historia. Cuando hablo de capítulos etnográficos, quiero decir que escriben un poco la historia, pero también de la composición étnica, racial, de clase, etcétera, de un pueblo donde se desarrolla la historia, de la arquitectura de la ciudad, si es que queremos pintarla de alguna manera muy específica. Sobre todo esto pasa en las novelas históricas, donde queremos que nuestro lector se transporte a la época, y entonces abrimos uno de los primeros capítulos, por cierto, para describir cómo era aquella ciudad colonial, por ejemplo. O a veces también donde el clima es muy importante, le dedicamos un capítulo por completo a esto. Por ejemplo, en las novelas regionalistas, el clima, que era tan importante, muchas veces tenía su propio capítulo para describir cómo, por ejemplo, el calor o lo selvático influía sobre la personalidad de los personajes. Otra escena que se vuelve un cliché es el beso interrumpido. Cuando dos personajes están a punto de besarse por primera vez, siempre aparece alguien que interrumpe lo que va a pasar. Así que no termina de quedar en claro si el personaje principal tiene o no una relación con su contraparte. Otro cliché, que creo que de este sí les he hablado antes, es el Deus Ex Machina, que se refiere a una salida fácil, rápida, por intervención divina, por así decirlo. En otras palabras, tenemos una trama que hemos llegado a enredar tanto que ya no sabemos cómo desenredarla, y entonces hacemos que intervenga una solución fácil y de la cual no tenemos duda, ¿sí? Literalmente, entre los griegos era que apareciera un dios desde el cielo, se le amarraba a una especie de grúa para que apareciera desde el cielo, y desde ahí decía cómo solucionar el problema, y el problema era perfecto y nadie podía ponerse en contra. Por eso esa es la máquina a la que hace referencia, quiere decir el dios de la máquina o el dios en la máquina, y entonces ese personaje o esa cosa lo resuelve todo. Puede ser, por ejemplo, en una novela tradicional,
un examen de ADN para determinar quién es el padre del niño. Nadie va a argumentar en contra del ADN, entonces, ¡pum!, ahí está. Solución final y absoluta. A veces también es un objeto mágico o tecnológico que nos dice la solución a la cual no teníamos ninguna posibilidad de desentrañar o desenmarañar, y con ello pues apachamos un botón, ahí está la solución, ok, la novela o la historia puede continuar. Otro cliché son las escenas de flashback para los recuerdos o para aclarar cómo es que algo llegó a ser lo que es actualmente. Lo mismo pasa con los cambios de look para dar a entender un cambio en la personalidad. Por ejemplo, aquel personaje protagonista que tiene dudas acerca de cómo va a resolver el problema, cae en una depresión y cuando llega a tocar fondo, que es otro cliché, encuentra la solución, toma fuerza, se inspira y entonces se anima a tomar la directriz, a tomar el mando, a liderar a los demás, y en ese momento cambia el look. Se despeina, pierde los anteojos, se le rompe la camisa, lo que usted quiera, pero cambia su look a una manera más agresiva, más extrovertida, y ahora pasa a ser el nuevo líder. Bueno, eso es algo que vemos como un lugar común. Lo mismo pasa con la escuela de magia, que creo que ya hablé acerca de eso. Hay un cliché que se llama quemado lento o slow burn en inglés, ¿verdad? Que se refiere a aquellos romances que son lentos, que se van dando poco a poco, hay cierta tensión sexual o romántica entre los personajes y esta tensión tiene que llegar a un capítulo de clímax o a una escena de clímax donde hay un beso o una relación sexual, ¿verdad? A muchos lectores les gusta, a otros no. Pero bueno, de alguna manera es un cliché, un lugar común, así como que el sexo ocurra en un lugar paradisiaco o también durante una tormenta o bajo la lluvia. También son escenas muy clichés. Hablando de lluvia, también el tema de la calma antes de la gran tormenta también es, por supuesto, un cliché. Así como el amor instantáneo o el amor a primera vista entre los dos personajes. Prácticamente no se conocen, se acaban de conocer y a partir de ese momento están dispuestos a apostar y arriesgar la vida, no digamos el patrimonio, la profesión, toda su existencia por la vida o por el otro, ¿verdad? Sin pensarlo y sin dudarlo. Total y absolutamente convencidos de que la otra la otra persona o el otro personaje es su amor de la vida. Bueno, usualmente no sucede eso en la vida real, así que sí, es un cliché o un lugar común. Otra escena que también, sobre todo al final de las obras, que es un cliché y que yo desaconsejo especialmente, y esto lo subrayo, es el final sin final. En otras palabras, que queda tan abierto para que cada lector interprete lo que quiera. Muchas veces lo que vamos a lograr con este tipo de finales sin final es la decepción del lector, la sensación de que esto no quedó del todo bien. No confundamos esto con dejar un final lejanamente abierto o eventualmente abierto, por si estamos pensando en escribir una saga, por ejemplo. No es lo mismo eso que dejar un final sin final, ¿ya? Donde dejamos tan abierto, tan sin un final, valga la redundancia, que cada lector va a interpretarlo de cierta manera. Lo que vamos a lograr es frustrarlo. Yo pienso que lo mejor es que dejemos un final claro. Muchas veces este final sin final, así como el Deus Ex Machina, lo único que están dejando en claro es que no planificamos la obra. Si usted es de esos escritores que dicen me voy a enfrentar a la página en blanco, a ver qué sale, a ver si las musas me visitan esta noche, o no sé, me gusta sorprenderme con lo que escribo,
En lo personal, creo que esa no es una buena decisión, porque es más probable que terminemos cayendo en este tipo de clichés o de lugares comunes y no es buena idea. En una primera versión, si usted quiere, está bien, pero ya que tenemos esa primera versión, editémosla, o sea, releamos la obra, no una, sino muchas veces, precisamente buscando estos lugares comunes y encontrándoles una mejor solución. Lo mismo pasa con el sueño, que revela algo, que revela un destino, por ejemplo, o la famosa escena que ya es tan cliché que hasta en las caricaturas la ponen como una broma, del villano que revela sus planes al héroe. Hace su monólogo, ¿verdad? Donde explica por qué es malo, por qué, y por cierto, usualmente no es de una profundidad psicológica admirable, usualmente es porque nadie lo quería, y bueno, eso no tampoco explica que alguien sea un villano, pero lo importante es que revela sus planes y gracias a eso lo terminan deteniendo. Ese es, bueno, como les digo, ya hasta en las caricaturas se burlan de ese tipo de cliché. Muy bien. Y por último, quiero hablar acerca de aquellos personajes que terminan siendo un cliché, un lugar común. Cuidado, porque muchas veces esto también tiene que ver con el tipo de personaje que quiero desarrollar. Por ejemplo, recordemos que existen los personajes arquetípicos que personifican una virtud o un defecto idealizado. En otras palabras, un personaje arquetípico podría ser aquel héroe que no tiene ninguna falla, ¿sí? Por ejemplo, el Cid, valeroso, cristiano, astuto, fiel al rey, no tiene nunca una falla, ¿verdad? Es idealizado. Pero lo mismo se puede hacer con personajes malvados, aquellos que encarnan la maldad tal cual, simplemente porque son malos. No es lo mismo un personaje arquetípico como los que acabo de describir con un personaje estereotipo. Un personaje estereotipo no es precisamente una idealización, sino un personaje predecible en cuanto a sus comportamientos y sus ideas, ¿ya? Por ejemplo, el personaje nerd, ¿sí? Que se viste con camisas de cuadros, la camisa dentro del pantalón de vestir, corbata tipo corbatín, anteojos, granos en la frente, que sabe de computación, que le gusta leer, pero que al mismo tiempo es cobarde y que está enamorado de la mala popular, ¿verdad? Ese no es ni una virtud ni un defecto idealizado, simplemente es un personaje que ya hemos visto 40,000 veces en los libros, en las películas, en la televisión y que ya sabemos qué es lo que va a hacer. Va a ser el personaje secundario que va a ayudar al héroe y en algún momento va a tener un momento de valentía en su vida del cual va a depender la victoria final, siempre como un ayudante del personaje principal y por supuesto se va a ganar a la chica, ¿verdad? A la chica que a él le interesa, claro, no a la principal, que esa se la tiene que ganar el personaje protagonista. Tenemos también a los personajes planos, que son aquellos cuyas cualidades y personalidad son intactas o permanecen intactas durante toda la obra. El malo es malo al inicio de la obra, al final de la obra y termina como malo al final de la obra. Mientras que el bueno es bueno y va a seguir siendo bueno. Tal vez llegue a ser un poco más bueno, pero siempre es bueno. La mayoría de obras son de este tipo. Pensemos en Darth Vader, en la primera trilogía en temas históricos o temporales, o sea, sería la segunda trilogía, como están actualmente organizadas, donde es malo porque es malo y punto, y no cambia. Precisamente como se dieron cuenta de que era un personaje plano, entonces en la primera trilogía, en cuanto a la clasificación actual, entonces tratan de convertirlo en un personaje redondo, que es aquel que cambia durante la trama,
Pasa de ser un héroe a un antihéroe o, por ejemplo, de ser un amigo a ser un traidor, por ejemplo. Bueno, dentro de estos personajes clichés podemos hablar acerca de los personajes protagonistas. Por ejemplo, el chico malo que se redime. En otras palabras, el antihéroe. Cuando pensamos en el héroe, pensamos en aquella persona que se sacrifica por los demás, que es completamente bueno, etc. Y entonces, para darle un poco de sabor a la obra, pensamos, ok, que no sea un que no sea un héroe, que sea un antihéroe. El malo, o medio malo, o que coquetea con su lado malvado para poder sobrevivir. Por ejemplo, el buen ladrón, ¿verdad? O el traficante de armas, por ejemplo. Pensemos precisamente en este otro personaje de la Guerra de las Galaxias. Han Solo es un antihéroe. También está el héroe de acción, estoico e insensible. Esto me da risa porque incluso está el personaje estoico precisamente de Cómo entrenar a mi dragón, que al ser tan un personaje estereotípico que le pusieron ese nombre, ¿verdad? Se llama literalmente estoico. Es aquel héroe que enfrenta su destino con valor, a pesar de todo lo que pueda implicar. No parece tener muchas dudas en enfrentarlo y lo enfrenta de una manera heroica. También está el personaje de la chica perfecta. Todo lo hace bien, no tiene defectos, no comete errores, es un personaje idealizado a seguir, ¿verdad? Está también, y cuidado con este que es uno de los que más he visto últimamente en las novelas, el elegido, ¿sí? Aquel personaje que ha sido de alguna manera tocado por los dioses, elegido por el destino, por la magia, por la tecnología. No sabemos por qué, por su genética, porque así nació, por su familia, porque casualidad, pero es elegido y entonces le toca asumir su papel y enfrentar su destino. Esto es tan viejo como la Eneida, ¿sí? Eneas es el primer personaje elegido por los dioses para salvar a los troyanos y refundar Troya. Si ustedes se recuerdan de este famoso poema épico, ese es el punto de Eneas, precisamente, ser el elegido. Igual que Neo en Matrix o que Harry Potter en su saga. Tenemos también al personaje ordinario al que le pasa algo extraordinario. El mismo Harry Potter, otra vez, que pasa los primeros años de su niñez viviendo como huérfano con sus tíos y de pronto, ¡pum!, resulta que es extraordinario. Es un gran mago con el destino, ¿verdad?, de vencer al malo. El protagonista huérfano, en el que también encaja Harry Potter, por supuesto, que esto llama la atención, es un legado, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial, donde hay una gran cantidad de huérfanos de la Primera Guerra Mundial y que entonces precisamente es por eso que vemos libros como Corazón, por ejemplo, o historias como las de Peter Pan, donde los huérfanos son los protagonistas. Tenemos también personajes, podrían ser como secundarios, el guapo o guapa que no sabe que lo son, ¿verdad? Aunque este suele ser un protagonista, ¿verdad? Usualmente es la mujer tan bonita, pero que no sabe que es bonita y que descubre su belleza gracias al personaje principal. O, por ejemplo, aquellos protagonistas que pasan de ser enemigos a amantes, ¿verdad? Obviamente no es una enemistad mortal, usualmente se caen mal, pero tienen un enemigo en común, así que unen fuerzas para derrotarlo, pero de alguna manera son competitivos y esa misma competencia va haciendo que se enamoren entre sí hasta que terminan siendo amantes, y usualmente esto lleva también lo que ya mencioné en la escena cliché del beso interrumpido. Eso es algo sumamente común. Los que acabo de mencionar suelen ser personajes protagonistas o a veces secundarios, pero también tenemos clichés con los personajes antagonistas. Por ejemplo, el malo
que es malo porque sí, o el rebelde que es un rebelde sin causa. Como les mencionaba, el caso de Darth Vader, que en la segunda trilogía es simplemente malo porque sí, no se explica por qué es malo, y eso lo arreglaron después con la primera trilogía. Pero tenemos otros personajes, como por ejemplo el personaje malo de Harry Potter otra vez, o por ejemplo en El Señor de los Anillos también tenemos el... Uy, olvidé el nombre, lamentablemente no se me ocurrió apuntarlo. Donde el malo es malo porque es malo, porque así nació, es su esencia, es su naturaleza y no lo vamos a poner en duda. Si queremos una obra psicológica, una obra realista, pues eso no sucede, ¿verdad? Recordemos precisamente que una de las grandezas de la literatura griega, por lo cual la seguimos leyendo, es porque ellos no caían en ese cliché. Para ellos no habían buenos porque sí, ni malos porque sí. Todos tenían una razón de actuar como actuaban. Y esa razón usualmente los llevaba a otra razón. Y bueno, era tan complicada y tan extensa su mitología que realmente había que, si nos metemos a este tema, es la de nunca acabar. También tenemos otro cliché en los personajes contrarios, que es el del traidor, que parece o aparenta ser un buen amigo, un ayudante, y de un momento a otro traiciona. Y por supuesto va a tener su merecido al final de la obra. Personajes clichés malos y que por favor ya no usemos, a menos que sea de una manera extraordinariamente novedosa y diferente. Los hombres lobos, la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que desde Terminator esto ya no tiene mucho sentido. Los vampiros, los monstruos y el científico loco, ¿verdad? Desde Frankenstein, creo que esto ya también, el científico loco, ¿verdad? Entonces, tratemos de buscar otros personajes que no sean estos para ir innovando y que la obra no caiga en un cliché. A veces tenemos también personajes ambientales que no son una persona, sino como lo dice, son un ambiente, son algo institucional, puede llegar a ser, como por ejemplo los gobiernos opresores en las distopías, ¿sí? Una obra distópica usualmente es aquella que se ubica en el futuro o en una realidad alterna, donde hay un gobierno y una sociedad tan extraña a nuestras costumbres actuales, pero a la vez tan parecida en ciertos aspectos que nos permiten alejarnos de la realidad para poder juzgarla de una manera más objetiva y luego simplemente poder hacer la reflexión de cómo eso impacta o refleja nuestra sociedad verdadera. Eso es una distopía. Y usualmente en las obras clásicas, como 1984, como Fahrenheit 511, si no me equivoco, no recuerdo el título exacto en este instante, como por ejemplo Los Juegos del Hambre de Susan Collins, El cuento de la criada de Atwood, en todos ellos vamos a encontrar un gobierno opresor. Eso, si estamos haciendo una obra distópica, lo siento, pero ya viene siendo un cliché. Bueno, hablamos entonces ya de personajes protagonistas, antagonistas, clichés. Para ir terminando, quisiera hablar acerca de los personajes secundarios que suelen ser un cliché también. Por ejemplo, el amigo gay de la protagonista. No, ¿verdad? Ahí estamos cayendo definitivamente incluso en discriminación. No hay un prototipo de un amigo gay o aquel que es el confesor de la protagonista, que la ayuda incondicionalmente, que de hecho no tiene vida propia, sino que su vida y su realización es verse a través de la protagonista. No, o sea, no estamos cayendo en un cliché. También un cliché es el personaje femenino de apoyo al personaje masculino. Aquel personaje que está ahí únicamente para inspirar al héroe, para premiarlo con un beso, para premiarlo con su amor, ¿verdad? Muchas princesas, por ejemplo, caen en este caso. Otro personaje secundario muy típico y por cierto muy propio de la tradición literaria española es el personaje pícaro o el escudero. Actualmente por los Simpson precisamente se le conoce como el patiño. Es aquel personaje secundario que únicamente está ahí
para que funcionen el personaje principal, para por contraste poder explicar lo guapo, interesante, inteligente, formal, serio, heroico que es nuestro protagonista, en contraposición contra este personaje que usualmente es regordete, tonto y eventualmente simpático o eventualmente cómico también, pero cómico tonto. Y por último, el personaje también secundario, que es el maestro o un anciano guía que le va a enseñar el camino. Recordemos que ese también es otro cliché a el personaje principal. Esto es tan antiguo, imagínense ustedes, como la Odisea. Si ustedes se recuerdan, Telémaco, el hijo de Odiseo, sale en búsqueda de su padre acompañado de Mentor. Y sí, de ahí viene la palabra mentor. Cuando yo digo mi mentor, ¿verdad? Me dijo tal cosa, es como mi guía, mi maestro, ¿verdad? Mi sensei, digámoslo así. Ok, mentor en español significa eso, pero también en la antigua Grecia era un nombre propio. Entonces, resulta que Odiseo tenía a un maestro mucho más anciano que él, que se llamaba Mentor, y Atenea, la diosa, se transfigura para parecerse a Mentor y acompaña a Telémaco en su búsqueda del padre para que no le pase nada y también para que Telémaco llegue a ser un hombre de mundo, o sea, para que sea un personaje más interesante que el simple hijo que no hace nada esperando que regrese el padre. Entonces, ese personaje mágico, sabio, anciano, guía, que va a acompañar y darle soporte o ayuda, no soporte, perdón, va a darle ayuda al personaje principal, es definitivamente un cliché. Retomo, si su obra presenta algunos de estos clichés, no quiere decir que arrugue los papeles y los tire a la basura. Al contrario, muchos de estos clichés, son lugares comunes, porque efectivamente funcionan, porque efectivamente nos ayudan a desarrollar y encontrarle una forma a nuestra obra, especialmente en novelas y cuentos. Tampoco se trata de que usted no publique si no tiene una obra total y absolutamente nueva, novedosa, que jamás se haya visto antes, que no tenga pero ni un asomo de cliché, porque eso no existe, ¿sí? Es más, muchos de los bestsellers, ¿no le gustan a usted los bestsellers? Es más de los libros interesantes, también en ellos. Por ejemplo, Siddhartha, toda la trilogía famosa de Hesse, ¿verdad? El Lobo Estepario, Siddhartha, olvido el último en este instante, Lobo Estepario, Siddhartha y... Bueno, no recuerdo en ese instante, si lo recuerda, coméntelo en redes sociales, por favor. Caen definitivamente en estos estereotipos, que para su época ya eran estereotipos también, ¿verdad? Así que no deseche su obra, simplemente utilice estos datos para evaluarla, tratar de resolverlo si es posible de otra manera, o elegir también cuáles son los clichés que están en su obra y que de alguna manera deben quedarse porque la potencian, porque sí, es cierto, pueden potenciarla, pueden hacer que le guste más al público también. Muy bien, me despido de esta manera entonces recordándoles que mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como @pacam. Los invito también a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram como @KazamA con H al final. Y si nos quieren apoyar, ¿por qué no? Compartan y comenten este episodio en las redes sociales o incluso compren los libros de nuestro patrocinador, que por cierto, repito, estarán con el 15% de descuento del 4 al 11 de febrero por el Día del Cariño. Les recuerdo que los enlaces de varios de los libros mencionados en este episodio los encontrarán en la descripción y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlasliter.